Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que seguimos aprendiendo sobre Transformers. Hoy lo que vamos a hablar es del mecanismo de atención principal del Transformer, el Scale.Product Attention. Así que nada, vamos a ello. Pues estamos aquí en el notebook donde vamos a seguir aprendiendo sobre Self-Attention, en este caso el Scale.Product Attention, el mecanismo de atención que encontramos en los Transformers. Como siempre os dejo en la descripción del vídeo un enlace donde vais a poder ir al post y al código para abrirlo en Colab y así vosotros podéis jugar con todo el código que yo os voy a enseñar. En el vídeo anterior ya hablamos sobre mecanismos de atención. Básicamente vamos a tener un conjunto de vectores a la entrada y este mecanismo de atención va a generar otro conjunto de vectores a la salida de una forma determinada, prestando más o menos atención a estos vectores a la entrada, pero al final teníamos una matriz, la matriz de atención, que multiplicábamos por nuestros vectores a la entrada y ese era el resultado que teníamos, ¿vale? Una operación muy sencilla. Pero si vamos al paper de los Transformers, ¿vale? Attention is all you need, aquí tenéis el link, ¿vale? Veréis este dibujo de aquí cuando hablan del mecanismo de atención. Es un poco más complicado que lo que vimos en el vídeo anterior, pero bueno, no os preocupéis que lo vamos a ver poco a poco en este vídeo. En primer lugar, como podéis ver, tenemos aquí una Q, una K y una V, ¿vale? Ahora explicaremos lo que es. Y vamos a multiplicar esta Q y esta K. Esto nos dará algo, lo escalaremos de alguna forma. Aquí vemos que tenemos un mask opcional, por lo tanto de momento no lo haremos para hacer las cosas más sencillas. Aquí tenemos una softmax y luego eso lo vamos a multiplicar por otra cosa que le llamamos V. Bastante similar a lo que ya vimos en el vídeo anterior. Aquí tengo el código del mecanismo Self-Attention que ya vimos en el vídeo anterior. Y como veis, teníamos nuestra matriz de vectores, X, que multiplicábamos por ella misma traspuesta. A esto le aplicábamos una softmax y el resultado final no era más que esta matriz multiplicada por nuestro vector a la entrada, nuestra X. Entonces, como veis, esto es muy parecido a lo que yo os acabo de enseñar. Sin embargo, en vez de tener X en todas partes, aquí tenemos algo llamado Q, algo llamado K y algo llamado V. Pero si cambiáis estos valores de aquí por nuestra X, ¿vale? Tenemos exactamente lo mismo. Si no tenemos en cuenta el escalado y el mask este, ¿vale? Pero bueno, a grandes rasgos, conceptualmente, tendríamos algo muy similar. ¿Vale? En este caso, en el mecanismo de Scale.Product Attention que nos presentan en este, que utilizan en los Transformers, ¿vale? Pues tenemos estas matrices que, como os comentaba, K, Q y V, a las cuales las llaman keys, queries y values, respectivamente, ¿vale? Keys la K, queries la Q y values las V's. No vamos a entrar en detalle de por qué tienen este nombre o qué significan realmente cada una de ellas, ¿vale? Hay muchos vídeos, mucha literatura al respecto. Lo que sí que tenéis que entender es que esto van a ser matrices con vectores exactamente igual que las que vimos en el vídeo anterior. Entonces, para calcular esta atención, lo que vamos a hacer es multiplicar esta matriz Q, las queries, por la matriz K traspuesta. Lo vamos a dividir entre algo, en este caso es la raíz cuadrada del número de dimensiones que tengan estos vectores. Esto es el escalado. Y le vamos a aplicar la softmax a todo esto. Y al final esto lo multiplicaremos por V. Lo que os comentaba, si cambiáis esto por X, esto por X y esto por X, ignorando en este caso el escalado, tenemos exactamente el mismo mecanismo de atención de Self-Attention que ya vimos en el vídeo anterior. Esta formulación es más general, ¿vale? Es un mecanismo de atención general en el que estas matrices pueden ser diferentes. Lo que ahora quizá os estáis preguntando es, vale, entonces, si esto es una matriz de vectores, esto es otra matriz de vectores y esto es otra matriz de vectores, ¿cómo es posible construir una red neuronal a partir de esto si aquí no hay ningún tipo de parámetros, si todos son valores que ya conocemos? Pues aquí es donde entra la componente esta de aprendizaje, la gracia del Transformer, y es que estas queries, estas keys y estas values no van a ser directamente X, esta matriz que contiene los vectores, sino que van a ser X multiplicada por unas matrices de pesos, ¿vale? Lo que sería un perceptrón de toda la vida. Y el hecho de utilizar diferentes pesos, diferentes perceptrones para las queries, las keys y las values, nos va a incorporar esta componente de aprendizaje. Entonces el mecanismo de atención va a ser muy parecido a lo que vimos en el vídeo anterior. Sin embargo, ahora vamos a poner una primera capa en la que vamos a multiplicar estos vectores X por diferentes matrices de pesos para generar queries, keys y values, que luego aplicaremos a nuestro mecanismo de atención exactamente igual que ya vimos. Una cosa muy interesante de este mecanismo de atención que quiero que tengáis en cuenta es qué pasaría si ahora cogemos este mecanismo de atención como lo acabamos de definir, multiplicando nuestros vectores por estas matrices de parámetros, que es lo que vamos a aprender, utilizando el mecanismo de Hard Attention que ya vimos en el vídeo anterior. En el mecanismo de Hard Attention directamente devolvíamos nuestros values, que era nuestra X. En este caso ahora multiplicábamos nuestros values o nuestra X por una matriz identidad, un 1, que no hacía nada. Entonces, como veis aquí, ahora que hemos dicho que nuestras values, tanto las keys, los queries como los values, son nuestros vectores a la entrada X multiplicado por una matriz de parámetros, un perceptrón multicapa, un mecanismo de atención
scale.product self-attention en este caso, en el que aplicamos un mecanismo de hard attention, no es más que un perceptrón, ¿vale? Como veis, tenemos x multiplicado por la matriz de pesos, ¿vale? Esta es la misma fórmula que utilizábamos en un perceptrón, sin tener en cuenta el bias en este caso, de toda la vida. Esto es algo importante porque en el mundo de las redes neuronales normalmente se asume que el perceptrón sería como la unidad básica de cómputo a partir de la cual se desarrollan el resto de redes neuronales. Un perceptrón multicapa pues son muchos perceptrones en diferentes capas. Una red recurrente son muchos perceptrones pero con conexiones recurrentes. Una red convolucional no es más que un perceptrón multicapa en la que tenemos conexiones que compartimos, ¿no? Y además con un receptive field que se llama, ¿no? Con un campo de visión limitado para que solo actúe en unos píxeles determinados. Sin embargo, ahora estamos viendo que el perceptrón no es más que un caso particular de un mecanismo de atención en el que estamos aplicando hard attention, lo que ya vimos en el vídeo anterior como el mecanismo de atención más simple que no hace nada. Si en vez de utilizar el hard attention utilizamos soft attention, pues nuestro perceptrón ahora sería algo más parecido a esto, donde en vez de utilizar siempre una matriz de pesos fija que nosotros aprendemos durante el entrenamiento y una vez aprendida, siempre que utilicemos estas redes neuronales, ese perceptrón va a aplicar los mismos pesos, en esta nueva arquitectura estos pesos pueden ser diferentes. Y como dependen de la X, porque al final estas queries X se calculan a partir de la X, cada vez que apliquemos este perceptrón a un conjunto de datos, los pesos van a ser diferentes. Este perceptrón va a ser capaz de cambiar sus pesos en función de los datos que tenga la entrada. Por lo tanto, como veis, una arquitectura mucho más flexible y esto abre la puerta a un montón de nuevas arquitecturas, entre las cuales se encuentra el Transformer, que tienen como más poder de representación, más capacidad, porque ya no tenemos un conjunto de pesos fijos que aplicamos siempre, sino que tenemos unos pesos que varían y se adaptan a los datos que tenemos a la entrada. Muy bien, pues ahora que ya hemos definido este mecanismo de atención, hemos visto que es muy parecido a lo que teníamos antes, simplemente hemos introducido estas matrices con parámetros para poder aprender algo, pues vamos a ver una implementación en este caso con PyTorch. Para ello vamos a hacer clasificación de imágenes con el dataset MNIST, ya sabéis, un dataset que me gusta mucho, es muy sencillito, y en este caso vamos a comparar una implementación con perceptrón multicapa con una implementación utilizando este mecanismo de atención y así veremos las diferencias. Vamos a empezar con el perceptrón multicapa, esto lo hemos hecho ya muchas veces en otros vídeos, por lo tanto voy a ir bastante rápido. En primer lugar tenemos nuestro dataset, que se va a encargar de darnos nuestras imágenes y nuestras etiquetas. Y aquí tenemos el data module, ¿vale? Estoy trabajando con PyTorch Lightning, también los últimos vídeos son de PyTorch Lightning, por lo tanto si no sabéis trabajar con esta librería os recomiendo que os los miréis. Y en esta función setup pues nos descargamos el dataset, preparamos los datos de train y test, separándolos, pues quedándonos con 60.000 imágenes para entrenar y el resto para test. Y aquí preparamos los data loaders. Sacamos un primer batch de ejemplo para ver las dimensiones y como veis, pues en el caso de trabajar en un batch size de 64, pues tenemos 64 imágenes, ¿vale? Estas imágenes están ahora mismo estiradas en un solo vector de 784 píxeles, ¿vale? Originalmente MNIST son imágenes de 28 por 28 en blanco y negro, por lo tanto un solo canal. Estos son 784 valores. Y aquí pues podéis ver unos cuantos ejemplos de las imágenes con las que estamos trabajando. Un 9, un 7, un 5. Cuando nosotros le demos esto a nuestro perceptrón, pues nos va a tener que decir esto es un 5, esto es un 7, esto es un 4. Repito, lo hemos hecho esto muchísimas veces, así que si no estáis familiarizados con esto, pues miraros antes los otros vídeos para entenderlo bien. Entonces aquí definimos nuestro perceptrón multicapa como una red neuronal secuencial. En este caso utilizamos una primera capa lineal que conectará los 784 valores de la entrada a una capa oculta con también 784 valores. Este número podéis poner lo que queráis, luego os explicaré por qué he utilizado este, pero bueno, tenemos esta primera capa. Aplicamos la ReLU, ¿vale? La función de activación, y luego tenemos ya el clasificador, la segunda capa que conecta todas las neuronas en la capa oculta a las últimas 10 neuronas que utilizaremos para clasificar. Definimos nuestras funciones para el training step, el validation step, que simplemente cogeremos la imagen y la etiqueta del batch, calcularemos la salida, aplicaremos la función de pérdida y en este caso pues también calculamos una precisión para ver cómo va evolucionando el entrenamiento y ver cómo de bien lo hace nuestro modelo. Y si ahora entrenamos este modelo, como veis, tenemos aproximadamente 623.000 parámetros en este perceptrón multicapa, pues llegamos a una precisión, en este caso en los datos de validación, de alrededor del 97%. ¿Vale? Podríamos hacerlo mucho mejor, pero bueno, este es un modelo muy sencillito, simplemente para poder compararlo con el que vamos a hacer luego. Y aquí también podemos ver algunas detecciones, ¿vale? A ver si lo hace bien, aquí vemos que ha fallado un 4, lo ha confundido con un 0, pero bueno, en general pues lo hace bastante bien.
Para empezar necesitamos definir un nuevo dataset, ¿vale? Porque en este caso el dataset anterior nos daba toda la imagen en un solo vector. Sin embargo, cuando trabajamos con mecanismos de atención necesitamos un conjunto de vectores. Entonces vamos a hacer algo que se hace normalmente cuando se trabaja con imágenes y transformers, que es coger la imagen y sacar diferentes parches, de forma que cada parche, cada uno de estos parches va a representar un vector, que son los píxeles del parche, y en su conjunto pues vamos a tener toda la imagen representada, pero en diferentes trocitos. En este caso vamos a utilizar un tamaño de parche de 7×7. Como estas imágenes son de 28×28, pues vamos a tener 4×4, 16 parches. Cogemos nuestra imagen, la convertimos en un tensor y le cambiamos las dimensiones a 28×28 porque por defecto vienen ya directamente en un solo vector de 784 valores. Y utilizamos esta función unfold de PyTorch para convertir nuestra matriz de 28×28 en 4×4 parches de 7×7, ¿vale? Esto lo podéis hacer de esta forma. Esto ahora le podemos cambiar la dimensión para que nos estire cada uno de estos parches, que son 49 valores. Entonces vamos a tener al final 16 parches de 49, 16 vectores de 49 valores. Esto no es más que coger los 784 valores y dividirlos en 16 partes. De forma que nuestro mecanismo de atención pues ahora va a tener 16 vectores a los que atender. Va a generar también 16 vectores, por eso los 784 valores que he puesto antes en el perceptron multicapa, para más o menos tener los mismos número de valores en la capa oculta. Y si ahora sacamos un primer batch de este dataset que acabamos de hacer, pues como veis tenemos 64, en este caso el batch size, 16 vectores y cada vector pues tiene 49 valores, ¿vale? Esto es toda la imagen, repito, dividida en 16 parches. Y las etiquetas siguen siendo exactamente igual. Aquí podéis ver la imagen, que en este caso representaría un 2, pero dividido, separado en parches, ¿vale? Entonces, este de aquí arriba a la izquierda, que es todo negro, ¿vale? Son 49 valores que van a representar el primer parche. Este de aquí también son 49 valores que estiramos, que representan el segundo parche, ¿vale? Como veis, en conjunto tenemos toda la imagen representada, pero en diferentes trocitos. Nuestro mecanismo de atención pues va a prestar atención a estos diferentes parches y va a generar el mismo número de valores, 784, combinando todos estos parches de la forma que sea, en este caso aplicando este mecanismo de self-attention, en el que cogemos estos parches y los convertimos en keys, queries y values, ¿vale? Aplicando 3 perceptrones y combinándolos en el mecanismo de self-attention que hemos visto ya antes y que ahora vamos a ver aquí implementado en código. ¿Vale? Esta implementación la he sacado de esta dirección de aquí, os recomiendo mucho que os lo miréis. Este repositorio es de Andrei Karpathy, que por si no lo sabéis es el que lleva toda la parte de inteligencia artificial en Tesla, en los coches, y tiene una implementación de GPT que está súper bien, ¿vale? Sobre todo para aprender cómo funcionan estos modelos por dentro, ¿vale? Entonces aquí tenéis diferentes ejemplos y aquí en esta carpeta pues tenéis el código, ¿vale? El modelo es lo más interesante al final, el resto es simplemente código para poder entrenarlo, algo que en nuestro caso pues utilizamos PyTorch Lightning y ya está. Pero aquí tenéis toda la implementación de, en este caso, cómo hacer GPT, pero que las diferentes partes pues también las he aprovechado para lo que os estoy enseñando yo ahora. Y lo primero que vamos a ver es el scale.self-attention, este mecanismo que hemos visto arriba en este diagrama. Y si os acordáis, lo primero que necesitábamos hacer es convertir nuestras entradas a keys, queries y values, ¿vale? Y cada una de estas cosas es un perceptron, en PyTorch una capa lineal. ¿Vale? Y en este caso pues le vamos a poner un número de dimensiones determinado. Normalmente a esto se le llama la dimensión embedding. Y como veis no tenemos nada más, ¿vale? Esto es todo lo que aprende este mecanismo de atención, ¿vale? Cómo coger nuestras entradas y convertirlas en keys, queries y values de la mejor forma que luego al aplicar el mecanismo de atención nos den el mejor resultado posible. Antes teníamos un perceptrón de 784 a 784 ReLU 78410, ¿vale? Por lo tanto 2 capas. Y ahora tenemos 3 perceptrones con estas dimensiones de aquí. Entonces aquí un poco es donde está la magia ahora, ¿vale? En el forward, cuando nosotros le enviemos X, que recordad que son los 16 parches, esto tiene dimensiones, primero batch size, luego la longitud de la secuencia, que son 16 parches, y F, pues el número de features, que en este caso eran 49 píxeles. Calculamos las queries, keys y values. ¿Cómo? Pues de esta forma tan simple, dándole nuestra X a cada uno de estos perceptrones que hemos definido aquí, estas capas lineales. Y esto ya nos va a reproyectar nuestros parches a queries, keys y values. Y ahora aquí aplicamos el mecanismo de atención, ¿vale? Lo primero que tenemos que calcular es la matriz de atención, que si os acordáis es queries multiplicadas por las keys traspuestas.
Y esto lo teníamos que escalar, dividiéndolo entre la raíz del número de dimensiones que tengamos en las keys. Esto es nuestra matriz de atención, que luego lo que teníamos que hacer es aplicarle esta softmax, ¿vale? Para que cada fila de la matriz sume 1. Y por último, multiplicamos nuestra matriz de atención por los values. Esto es ya nuestra salida ahí, y esto es lo que nos devuelve nuestro modelo. O en este caso, esta capa de scale.self-attention, porque ahora a esta salida le vamos a tener que poner el clasificador final que nos diga a qué clase pertenece cada número. Pero esto es todo lo que tiene un mecanismo de atención en su forma más simple, un mecanismo de self-attention. Cogeremos nuestras entradas, que es un conjunto de vectores, calcularemos keys, queries y values aplicando estas tres matrices que son parámetros, esto es lo que aprende la red. Calculamos la matriz de atención, aplicamos la softmax y lo multiplicamos por los values. Ahora nuestro modelo final va a ser este mecanismo de atención, al que le vamos a aplicar en este caso como dimensión de embedding 49, ¿vale? Porque son los valores que tenemos en nuestros vectores. A la salida de este mecanismo de atención le aplicaremos la ReLU y luego le aplicaremos la capa lineal, ¿vale? Que en este caso estoy utilizando también 784 valores. Por lo tanto, estas dos capas son exactamente igual que las últimas dos capas del perceptrón que hemos visto antes. Lo único que hemos cambiado es la primera capa del perceptrón, que eran 784 por 784, por este mecanismo de atención, que va a coger estos vectores que hemos definido, estos 16 parches, y los va a recombinar de la mejor forma posible para que cuando apliquemos este mecanismo de atención obtengamos una representación muy buena para luego hacer la clasificación. Al final, el forward de nuestro modelo final es la lista de parches, mecanismo de atención, y a esto le aplicamos la función de activación y la última capa, ¿vale? Adaptando las dimensiones para que todo encaje, para devolvernos al final esta salida, ¿vale? Estos 10 valores que nosotros utilizamos para clasificar. Ahora entrenamos nuestro modelo y como veis, lo primero que tenéis que ver es que tenemos muchísimos menos parámetros, ¿vale? Antes estábamos en el orden de 600, ¿dónde estaba? Por aquí. 623.000 parámetros, ¿vale? Estos incluían todos los parámetros de la primera capa oculta y luego de la segunda. Y aquí tenemos 7.900 en la segunda capa. Estos son exactamente los mismos que teníamos en el modelo anterior, porque son 784 por 10. Sin embargo, ahora la primera capa oculta solo tiene 7.000 valores aproximadamente, ¿vale? La de antes tenía 620 y pico mil. Por lo tanto, ya veis aquí también una de las potencias de estos transformers que normalmente tienen muchos menos parámetros, por lo tanto se entrenan mucho más rápido, son más eficientes. Sin embargo, en este caso el resultado no es que nos dé mucho mejor, ¿vale? Sí que llegamos al 97%, antes creo que era 97,7 aproximadamente. Resultados similares podríamos decir, aunque este problema es muy sencillito, con muchísimos menos parámetros, ¿vale? Y el motivo es por el que os he explicado al principio del vídeo, porque un perceptrón multicapa, una vez lo entrenas, esos pesos se quedan fijos, ya no cambian y tienen que funcionar para todas las imágenes que le demos luego, en este caso, del dataset de validación. Sin embargo, cuando utilizamos mecanismos de atención, estos pesos se adaptan a los inputs. Entonces, con muchos menos parámetros podemos representar nuestros datos mucho mejor, ¿vale? Porque estos pesos van a ir modificándose, pues a lo mejor si es un 2, estos pesos son de una forma, si es un 0, son de otra, ¿vale? Y con menos parámetros tenemos los mismos resultados en este caso, o parecidos, en este caso un poco menos, porque realmente tenemos muchos menos parámetros. Pero bueno, en los vídeos siguientes veremos cómo coger esta arquitectura y meterle más parámetros y veréis que llegará un momento donde da bastante mejor, incluso con menos parámetros que un perceptrón normal, como el que hemos definido arriba. ¿Vale? Acabamos haciendo unas cuantas predicciones, ¿vale? Aquí veis que acertamos 5, acertamos un 9, un 2, a ver si encuentro alguna que falle. Bueno, lo está haciendo bastante bien, ¿vale? Y como veis lo que le estamos dando es la imagen a trocitos, ¿eh? No le estamos dando la imagen entera. Algo importante a tener en cuenta también por qué un perceptrón multicapa como el que hemos hecho arriba tiene tantos más parámetros que este mecanismo de atención, es porque antes teníamos todos los píxeles de esta imagen conectados a todas las neuronas de la capa oculta, ¿vale? Pero en el mecanismo de atención estamos reutilizando pesos entre los diferentes parches, ¿vale? Los pesos que aplicamos a cada uno de estos parches para hacer las keys, las queries y las values y luego aplicar el mecanismo de atención son los mismos, ¿vale? Entonces estos tienen que empezar a sonar a algo, ¿vale? A las redes convolucionales, que hacemos lo mismo. No conectamos todos los píxeles de la imagen a todas las neuronas que tenemos en las capas ocultas, sino que reaprovechamos los pesos, los kernels, en diferentes trocitos de la imagen, ¿vale? Esto es lo que hace que las redes convolucionales pues, sean mucho más eficientes que los perceptores multicapa al trabajar con imágenes, teniendo muchos menos parámetros. Y aquí tenéis que empezar a ver que estos mecanismos de atención hacen algo similar. Sin embargo, lo que hemos hecho ahora sería como hacer una red convolucional de una sola capa con un solo filtro, porque cogemos nuestra entrada,
hacemos las keys, queries y values, calculamos una salida y ya está. ¿Vale? Entonces el siguiente paso lógico, que algunos pues quizá ya habéis intuido, es coger esto y decir, vale, pues igual que en las redes convolucionales para que funcionen mejor necesitamos más filtros, aquí vamos a hacer lo mismo. En vez de tener solo un conjunto de keys, queries y values, vamos a tener muchos, que es como si tuviésemos muchos filtros. ¿Vale? Entonces eso es lo que vamos a hacer en el vídeo siguiente, en el que hablaremos del mecanismo de multi-head self-attention que utiliza el transformer. Pues nada más, esto es todo para este vídeo en el que hemos aprendido sobre el mecanismo self-attention scale.product self-attention que tienen los transformers. Este mecanismo básico que necesita todavía mejorarse un poquito para que ya sea el definitivo, como os acabo de comentar, añadiéndole múltiples cabezas, que es como si añadiésemos múltiples filtros en una red convolucional. Pero bueno, eso lo veremos en el vídeo siguiente, así que nada, nos vemos, chao.